Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. Como estáis viendo en las imágenes, hoy vamos a germinar lentejas paso a paso. Haremos dos tipos diferentes de formas de germinar la lenteja. Para mí las dos más fáciles. Una de ellas será para germinar mucha más cantidad y la otra será para germinar menos cantidad y también poder cortar los brotes. Nada, empezamos. En el primer día lo que tenemos que coger es un bol, en este caso, coger lenteja. Pensad que la lenteja crece bastante, como va echando las raíces, dependiendo de dónde lo pongáis, luego nos cabrá en el bote. Yo el bote que voy a usar va a ser bastante grande, será de 5 litros, para hacer gran cantidad. Nada, lo que tenéis que escoger es agua, si puede ser cogerla de agua de botella, que no tenga cloro, o si no, otra forma fácil de que no tengan cloro es dejando el agua reposar durante 24 horas para que el cloro de alguna manera se evapore y se vaya del agua. Nada, cogeremos el bol, lo llenaremos hasta arriba. La lenteja cuando pase un ratito absorberá el agua, seguramente que tendremos que llenar un poquito más. El proceso de dejarla 24 horas en remojo, lo que hacemos con esa humedad, la lenteja de alguna manera la activamos y empieza a germinar. Ahora lo veremos un poquito más para adelante, en el siguiente paso. Antes de seguir con el vídeo, deciros que os suscribáis en la parte de abajo, que le deis a la campanita. Si no, os echo al Doberman. Vosotros veréis. Yo casi prefiero suscribirme. Nada, seguimos con el vídeo. Espero que os esté gustando. Hasta ahora. Bueno, esto ya son 24 horas después. Esto es el segundo día. Como estáis viendo, a las lentejas ya le empiezan a salir el rabito este blanco. Eso quiere decir que empiezan a germinar. Ahora veremos lo que tenemos que hacer en los siguientes pasos. Bueno, deciros que los germinados es un alimento vivo, por así decirlo. Y los nutrientes, digamos que están todos a su máximo esplendor. De alguna manera, el hecho de que estén germinados hace que se potencie la lenteja. Durante el vídeo iremos dando pequeños datos e información sobre las lentejas. Deciros que es un gran alimento para nosotros, para el ser humano, y luego ya explicaremos un poquito también el porqué. Nada, cogeremos un colador, que sería el siguiente paso a seguir, y lo que haremos es colarlas. Aquí ya están coladas. La verdad que tengo aquí muchísima lenteja. Pensar que esto se va, bueno, de alguna manera a triplicar. En este caso vamos a coger un bote de cristal de 5 litros porque la cantidad de lentejas era bastante grande. Y en el otro lugar vamos a hacer, como he dicho, de dos maneras. En este caso lo voy a hacer con una bandeja de estas desechables y papel absorbente. Tendremos que coger para el bote una gasa o un trozo de trapo, lo que vosotros veáis, una goma elástica. Si no tenéis goma elástica, pues con cualquier cosa que pueda desatarlo. Vamos a empezar con el montaje de la bandejita. Cogeremos papel de este absorbente. Yo, por ejemplo, le he puesto 2 capas. Cada uno poner lo que veáis. Yo creo que 2 capas está bien, ya que absorbe un poquito más de agua. Lo ponemos más o menos a la medida, que quede bastante bien ajustado. Pulverizaremos con un pulverizador. Si no tenéis, podéis coger un poquito de agua con la mano y les vais echando. La verdad que el pulverizador os va a ayudar bastante, ya que habrá que pulverizarlo durante 5 días. Nada, lo aplastamos un poquito. De alguna manera esto será el sustrato donde las lentejas se crecerán. Yo le echaré un poquito más de agua. Si veis que os habéis pasado de agua, no hay ningún problema. Inclinamos un poquito la bandeja y lo quitamos. Ahora lo que estáis viendo es, cogeremos las lentejas que teníamos en remojo y las pondremos en la bandejita. La iremos poniendo poco a poco, tampoco que estén muy apelmazadas, que haya una separación, eso irá bien. Esta es una de las maneras que he elegido de hacer germinar la lenteja. De esta forma, digamos que germinamos menos cantidad de lentejas. Ya lo veréis, en el bote la verdad que es exagerado lo de germinación que vamos a hacer en el mismo tiempo. En este caso esta bandejita luego la dejaremos, no la vamos a quitar y seguiremos haciendo que el brote vaya creciendo y lo podremos ir cortando, pero es un poquito más para adelante, yo lo iré contando. Así más o menos debería quedar aproximadamente. Se pueden retocar un poquito si veis que están muy juntas, si están mejor más separadas mejor, lo retocamos de alguna manera de que veamos que queda bien. Luego habrá que seguir una serie de pasos que ahora durante el vídeo lo iremos viendo. Vamos a ir con el montaje, por así decirlo, del bote grande. Como os digo, es un bote muy grande porque la cantidad de lentejas es exagerada. Si os pasáis de lentejas y ponéis un bote muy pequeño,
al final se apelmazarán mucho y no será bueno para ellas. Como digo, este bote es de 5 litros, aunque no parezca que sea tan grande, pero es un bote muy grande. Y finalmente ya veréis la cantidad de lentejas que van a salir. Bueno, que al principio del vídeo ya lo habéis visto, la cantidad de lentejas que había. Nada, lo iremos echando, igual que estábamos haciendo en el otro lado. Aquí no hace falta el ponerlas separadas, nada, lo iremos poniendo así, poco a poco, lo iremos echando. Luego veréis lo que tenemos que hacer, porque el bote no se quedará de esta manera, lo pondremos de otra manera, que es mucho más efectivo para la hora del crecimiento. Aquí, pues con cuidado, alguna se va cayendo, pero luego la recogemos y ya está. Podríamos haber puesto aquí el agua directamente y lo hubiéramos quitado cuando hemos hecho las 24 horas, pero como yo quería hacer los dos montajes, me decidí solo por el bol y luego echarlos aquí a mano. Pero ya podíamos habernos saltado el tema del bol, lo hubiéramos hecho directamente en el bote y ya teníamos pues esta parte que estoy haciendo ahora, que es un poquito más de malabarismo porque hay que ir echándola poco a poco que no se caiga. Pues esa parte ya la tendríamos hecha y bueno, sería una manera de adelantar. Aquí ya estaría echado todo lo que necesitamos. Como veis, el bote luego lo dejaremos así inclinado, le daremos digamos más base y así la lenteja irá creciendo. Sería como si estáis viendo al lado, estáis viendo lo que es la bandejita. Sería una manera igual, que ya luego lo veréis cómo se tiene que hacer. El siguiente paso será tapar lo que es el bote. Yo en este caso he cogido bueno, pues unas gasas, he puesto dos porque no me daba del tamaño, como el bote es bastante gordo, pues he puesto dos gasas, una cruzada y ya está, y entonces tendremos que poner lo que es la goma. Esto lo que hacemos es, digamos que sería como el colador, para luego cuando iremos cambiando de agua, que no se nos caigan las lentejas, y aparte la gasa, bueno, al ser tan transparente, pasará el aire y habrá el cambio pues, de oxígeno que necesitan también las lentejas para ir creciendo. Aquí este ya estaría acabado, así sería como habría que dejarlo. Ahora veremos cómo tenemos que hacer. Deciros que el hecho de taparlos, que ahora es el siguiente paso que vamos a hacer, de alguna manera la semilla, cuando en la naturaleza está debajo de tierra, durante los primeros días no les da el sol hasta que crece el brote, pues esto sería, el taparlo sería eso, sería como si estuviesen debajo de tierra, y luego hay un momento que ya, si queremos que le dé el sol, que sería cuando la semilla ya crece y sube por encima de tierra, es cuando le da el sol. Mientras tanto, pues habría que tenerla tapada. Ahora el siguiente día, esto ya es el siguiente día, día tercero, como veis sigue estando tapada. Ahora habría que coger y pulverizarlas. Yo las he pulverizado por la mañana y por la noche, una vez cada día. Si veis que hace mucha calor, también estamos en invierno en esta época que yo estoy grabando. Si veis que hace mucha calor y se quita mucho la humedad, pues pulverizamos las veces que haga falta. Pero como os digo, yo en este caso solo pulverizando por la noche y por la mañana he tenido más que suficiente. Como os digo, si veis que queda mucho exceso de agua, se puede crear pues bacterias y moho y toda esa serie de cosas que no nos interesa para nuestro cultivo. Y nada, lo que tendríamos que hacer es inclinar un poquito la bandeja. Hago un simulacro porque la verdad que a mí no me va a caer agua porque no tenía, pero pues nada, hacemos así, echamos el excedente de agua, lo quitamos y hacemos que no se críe ningún tipo de moho ni ninguna bacteria que no nos interesa. El siguiente paso sería volverla a tapar. Imaginemos que la lenteja sigue estando debajo de tierra, pues la volvemos a tapar. Eso no quiere decir que hay gente que no las tapa en ningún momento y bueno, lo que es la lenteja sigue germinando de todas maneras. Así también con el trapo hacemos que mantenga un poquito mejor la humedad y la verdad que a mí me ha aguantado perfectamente. Ahora vamos a ir con el bote. El bote, pues bueno, sería la misma operación de diferente manera, pero sigue siendo lo mismo. Lo único que aquí, como os digo, la cantidad que criamos aquí es mucho más grande. Por ejemplo, gente que tenga más animales, o por ejemplo si tienes un restaurante o para comidas familiares que queréis hacer grandes ensaladas y cosas así, o que uséis mucho del tema de germinados, pues de esta manera, claro, la cantidad que os va a salir es mucho más grande, podéis hacer diferentes cultivos. Nada, aquí en este caso igual cogemos el agua
y la echamos. El agua, como os he dicho, sobre todo que no tenga cloro. Se puede echar con cloro, pero si podéis hacerlo sin cloro, mucho mejor. Nada, lo removemos todo bien. Bueno, lo de los cristales y todo, ¿vale? Lo vais moviendo todo, que coja bastante hidratación, que la lenteja se hidrate. Y el siguiente paso será pues colarlo. Yo la muevo así para que haya también, que no se queden las de abajo arriba, arriba abajo, ¿vale? Que haya un movimiento. Como veis, yo lo hago aquí, lo podéis hacer en el fregadero. Yo para grabar lo estoy haciendo aquí para que lo veáis. Se quita todo. Ahora una cosa que os quiero decir. El agua esta que sobra, bueno, que esta agua, ¿vale? Que estáis viendo. Si tenéis plantas, echárselas a las plantas porque de alguna manera, pues, es un fertilizante, ¿no? Es bastante buena, es nutritiva para vuestras plantas y os irá muy bien. El siguiente paso que hay que hacer es dejarla inclinada para que en un bol, en este caso, o si no en un fregadero, como vosotros veáis. Yo, como os digo, lo tengo aquí y aquí me funciona muy bien, y la volvemos a tapar. El dejarla inclinada va bien porque el exceso de agua va chorreando por el cristal y se va al bol, y así no hacemos que se nos cree un moho y se nos vaya a perder pues el hecho de nuestro cultivo. Ya llegamos al día 4. Esto es todo, volver a repetir todas las operaciones igual. Aquí ya estáis viendo que va creciendo cada vez más. Imaginaros cómo ya empiezan a sacar las raíces, la planta empieza a germinar. La verdad que es bastante interesante de ver. Yo creo que todos de pequeños hemos tenido en nuestras casas un algodón con una lenteja. Y bueno, pues ahora es hacerlo un poco más a lo grande y para alimentación tanto de nosotros o de nuestros reptiles. Nada, volvemos a pulverizar igual. Los excesos que pueda tener al pulverizar, sobre todo, no os paséis pulverizando, que no se empape demasiado, si no podemos hacer perder el cultivo. Volveríamos a tapar. Aquí hay gente que ya empiezan a topar, en 4 días más o menos la gente ya lo deja sin destapar. Yo en mi caso lo sigo dejando tapado. Luego ya veréis lo que hago al final del vídeo para el tema de la fotosíntesis y de una serie de cosas que yo creo que os va a interesar, ¿no? de saber. Aquí ya veis que el tema empieza a crecer bastante. Hay un montón de raíces. Aquí está el exceso de agua que, bueno, de la noche, ¿vale? Esto se quitará. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a llenarlo de agua. Es siempre repetir el mismo proceso. Cogeremos el agua, como os he dicho, si podéis siempre con agua que habíais dejado por lo menos 24 horas en el hecho de que no tenga cloro, es mucho mejor. En este caso yo tengo las botellas, tengo un par de botellas, las lleno por la mañana y bueno, las tengo de unos días de diferencia y así siempre las tengo sin cloro. O si no, podéis coger agua de botella, pero la verdad que también sabe mal el hecho de tirar agua de botella, la estás tirando, bueno, a tus plantas o directamente al fregadero. Aquí estáis viendo igual, mismo proceso. Cogemos, la volvemos a hacer lo mismo, darle la hidratación que necesitan. Como os digo, dependiendo, yo estoy haciendo 2 veces al día. Si veis que hace mucha calor o veis que el cultivo está muy seco, pues habrá que repetirlo más veces. Aquí ya, dependiendo de la estación donde estéis viviendo, todo eso hará que el cultivo necesite más hidratación o menos hidratación. El agua restante, en este caso otra vez, pues para las plantas si tenéis, si no, pues nada, tendréis que tirarla y ya está, no hay más que hacer. Cogeremos el bote igual, lo volveremos a inclinar y volveremos a hacer la misma operación que hemos estado haciendo durante estos 4 días. El hecho de dejarlo inclinado es muy importante. Ya os digo, si el agua se posa en estos cultivos, la verdad que es muy fácil que se eche a perder el agua y empiece a oler mal. Así no habrá ningún problema y el cultivo saldrá perfecto. Ahora ya vamos a ir para el 5.º día. El 5.º día retiraremos otra vez el trapo. Como veis, cada vez la verdad que crecen a una velocidad increíble. Es bastante curioso de que este tipo de, bueno, las semillas en general tienen un crecimiento bastante rápido.
No he dicho nada, pero el tema de las semillas podéis hacerlo con otros tipos de semillas y más o menos siempre este método siempre sirve para cualquier tipo de semilla. Hay algunas que solo, por ejemplo, en remojo se tienen que tener durante 24 horas y no se echan a pudrir, y en 24 horas son capaces de germinar, algunas en 48 horas, pero 24 horas creo que es el caso, creo que de la quinoa, si no recuerdo mal. Aquí en este caso volvemos a hacer igual. Volveremos a pulverizar. Yo lo vuelvo a tapar. Aquí ya os digo, en este quinto día, si queréis ya dejar destapado, que les empiece a dar un poquito la luz, lo podéis hacer. Yo sigo manteniendo los tapados. La verdad que a mí me funciona muy bien haciéndolo de esta manera. Pero aquí ya cada uno que vea lo que mejor le funciona. Aquí estáis viendo el exceso de agua, que parece que no, pero durante toda la noche el hecho de haber estado puesto así hace que haya mucha, pues esa agua que se va filtrando, si no se quedaría en lo que es el cultivo y se pondría malo. Aquí ya estáis viendo cómo está creciendo esto. La verdad que es una pasada, llega el volumen que llega a coger. Pensar que era solo el culo de lo que es el bote, y fijaros por dónde vaya y lo que queda. Repetición. Yo he querido hacer el vídeo entero porque muchas veces te lo saltas y pareces que lo estés haciendo, que se te ha ido el cultivo, pues a lo mejor que no lo has llevado a cabo y que lo has hecho en varias veces. Este cultivo siempre es el mismo y luego paso a paso, aunque sea un vídeo un poquito más largo, pero verdaderamente estás viendo lo que es el crecimiento del germinado y no te estás saltando ningún paso. Es como si vosotros mismos estuvieseis haciendo este tipo de cultivo y lo estáis viendo en persona. Igual, volvemos a remover, mismos pasos, hidratación. Pues eso, lo que estáis viendo. Es un poco repetitivo el hecho este. Ahora un poquito más para adelante veremos ya cosas diferentes. La verdad que me he tirado toda la semana grabando para hacerlo. Para que quedara de una manera bien explicado. A mí me gusta explicar las cosas bien y que se vean, que no sean recortes. Volvemos a ponerlo igual, lo inclinamos y lo volveremos a tapar, que sería el siguiente paso. Como os digo, si no queréis tener así de esta manera, lo podéis poner en un fregadero, que directamente ya el agua drene por el fregadero y no tienes que estar con un bol, luego tienes que estar todo vaciando. Sí que es verdad que el exceso, como os digo, si tenéis las plantas, pues podéis echarlo y así no perdéis ninguna cantidad de agua y la verdad que es interesante. Ahora le ponemos el trapito por encima y hasta el otro día. Bueno, ya han pasado otras 24 horas más, para vosotros son segundos, pero la verdad que todo esto conlleva un tiempo de grabación. Sexto día, esto ya empieza a coger bastante forma. Pensar que todavía no ha dado la luz, eso quiere decir que el brote, si le estuviese dando luz, estaría más verde porque estaría haciendo la fotosíntesis. Como veis, el brote todavía es muy blanquito. Hay veces que interesa que el brote sea más blanco, hay veces que interesa que sea más verde por el tema de la clorofila. Eso ya cada uno depende de lo que quiera hacer. Para nuestros animales es indiferente, podéis echarlo de una manera o de otra. Luego para el montaje de algún plato, esta manera es muy usada, y si lo queréis un poquito más verde, luego os daré cómo hacerlo, que ya es en el siguiente paso, cómo tenemos que hacerlo. Nada, volvemos a pulverizar, pero en este caso yo ya no lo voy a tapar, yo ya lo dejo en la habitación donde están, lo voy a dejar así tal cual. Él igual, ahora lo que cogeremos es igual, volveremos a sacarlo, ver ya cómo está, ya empieza a llegar hasta arriba del bote. La verdad que es increíble cómo llega a crecer el tema de las raíces. Acordaos cómo empezamos el vídeo y por dónde vamos ya. Como os digo, es un bote de 5 litros, es muy muy grande el bote. Aquí salen un montón de ensaladas. Luego también os enseñaré cómo mantenerlas para que no se pongan malas, porque la verdad que es algo rápido, pero sí que tardamos unos 5 días. En 5 días lo tendríamos listo. Yo lo alargo un poquito más porque me parece mejor. Yo creo que es mejor alargar un poquito más. También cada uno aquí ya se podría consumir perfectamente.
pero como os digo, yo voy a intentar alargar un poquito más también para que el vídeo sea más completo y veáis las diferentes fases que tiene el tema del germinado. Aquí igual, ahora aquí ya necesitamos muchísima agua porque necesitamos llegar hasta arriba del todo. Aquí se lleva casi 2 botellas o 2 botellas bien. Nada, pues volvemos a escurrirlo. El agua excedente, cada uno que haga lo que vea. Para plantas, para echarlo, si no tenéis planta, pues lo echas al fregadero. Y en este caso, como estáis viendo, ya los dejo, bueno, así es para que veáis un poquito ya el crecimiento que empieza a tener. Ya se empiezan a ver bien los brotes y todo, tanto en un sitio como en el otro. Como veis, el crecimiento es más o menos el mismo, las cantidades sí que son diferentes. Este es un poquito más de exposición, digámoslo así. Esto es para hacer más cantidades. Y ahora ya vamos a otro día, que sería el 7.º día. Aquí lo que hago es ponerlo en la ventana. Como os he dicho, el sol directo no es bueno, ponerlo indirectamente, yo lo he puesto para grabar. Ponerlo en un sitio donde dé el sol, pero tampoco les dé de lleno, porque si no el cultivo se puede secar muy rápido. Pensar que aquí la humedad va a perderla muy rápida. Lo que hacemos con esto es que haga la fotosíntesis, lo que es el germinado, y que, bueno, de alguna manera que el germinado coja color y se ponga más verde, que el tema de la clorofila pues suba de color, ¿vale? Así mal contado y rápido, pero es lo que estamos buscando en este tema. Bueno, como veis, la verdad que es increíble cómo está creciendo. Mira, esto es solo un día después. Si habéis visto la imagen anterior, fijaros ya cómo está de verde. Solo por estos rayos de sol que le están dando. Tenéis que dejarlo unas 3 o 4 horas así al día, no necesitan más. Y sobre todo controlar que el tema de la iluminación o el sol no les dé demasiado de lleno. Aquí ya estamos en el último día. Como habéis visto, el color solo en un día y pico que ha estado al sol es exagerado. Ver el verde que ha cogido. Como os digo, estamos haciendo el 8.º día, pero en el 5.º ya estaría hecho el tema del cultivo. Este de aquí, la bandeja la vamos a dejar, no la voy a usar para los animales o para consumo propio, sino la dejaré, ya enseñaré en el Instagram hasta donde llega a crecer. Digamos que parece césped, que cogen bastante altura, y quiero dejarla para, bueno, pues haré algún vídeo. Lo que podéis hacer en el tema de este, por ejemplo, es cortar los brotes y echarlos pues en la comida o para vuestros animales, ir cortando brotes y seguirán creciendo. Llegará un momento que se echará a perder por el exceso de humedad y por el tiempo, pero sí que es verdad que os durará bastante tiempo y podéis ir cortando y para el tema, pues como os digo, a lo mejor como condimento en alguna de vuestras comidas o lo que sea, pues sería una manera de hacerlo. Aquí está el bote ya acabado. La verdad que la cantidad es exagerada. Yo la verdad que no me esperaba que saliera tanto. Como os digo, tener cuidado a la hora de echar las lentejas. Si ponéis botes muy pequeños y ponéis mucha cantidad, pues no os cabrá y al final se pondrá mal. Lo que tenemos que hacer ahora ya es sacar bueno, pues sacarle el contenido de aquí. Antes de ello cogeremos y volveremos a hacer un buen enjuague. La verdad que es interesante limpiarlas bien, porque el siguiente paso ya será guardarla y almacenarla. Ahora os enseñaré cómo, para que os aguante bastante bien en nevera. Yo lo estoy haciendo todo aquí para que lo veáis, pero si estáis en la cocina, por ejemplo, será mucho mejor. Si tienes agua allí, pues vas echando y lo puedes enjuagar mucho mejor. Yo lo hago, como os digo, aquí delante, luego yo lo acabo de hacer bien. Se enjuaga bien el quitarle el agua. La verdad que no se me ha puesto el agua mala, no me ha olido mal en ningún momento. En todo momento la verdad que el cultivo ha estado perfecto y yo creo que es una forma buena de hacerlo. El hecho de haberlo tenido tapado de esa manera, todo eso ha llevado que el cultivo esté en perfecto estado y no se haya echado a perder. Que yo creo que es importante, porque yo recuerdo el hecho de que estas aguas siempre huelen muy mal y todo eso, y la verdad que a mí me ha ido perfectamente. Dejaré un rato antes de hacer el siguiente paso, que se escurra. Cogeremos un trapo de cocina o lo que tengáis que sea absorbente para luego guardarlo. Nada, cogemos, quitamos lo que es la gasa con la goma, la dejamos en un lado y ahora ya cogemos lo que es el germinado, lo ponemos aquí para que se empape el agua que pueda haber de exceso, lo ponemos para que se empape en el trapo.
para poderlo guardarlo. No nos interesa que el germinado esté muy húmedo. Quitarle el exceso de agua va a ser muy complicado, pero sí que es verdad que hay que quitarle lo máximo posible. De alguna manera lo estamos secando. Ahora os enseño un poco más para adelante cómo hacerlo. Lo vamos sacando. Imaginaros lo que llega a ver aquí, porque está todo apelmazado. Parece que, claro, son 5 litros, pero todo apelmazado. Una vez que lo saco, es una montaña de germinado. La verdad que no se esperaba que saliera tanto. Voy haciéndolo poco a poco. Lo vas sacando. Yo en mi caso, la verdad que como tengo tanta cantidad, lo voy a hacer en un par de veces. Lo guardaré en diferentes tuppers porque si no es imposible, porque la cantidad que sale es excesiva. La verdad que van a comer bien, bueno, los reptiles que yo tengo, les va a gustar. Lo pondré como la base de su dieta. Como os digo, este tipo, bueno, aquí estáis viendo la cantidad que ha llegado a salir, es una montaña. No lo he pesado, pero la verdad que tiene que pasar bastante. El siguiente paso ahora sería, digamos de alguna manera, esparcirlo todo bien para que, bueno, pues para intentar quitar lo máximo de humedad que posible. Le pondremos otro trapo por encima porque el trapo primero no me daba. Lo pondremos así y lo secaremos. Eso es muy interesante y bueno, importantísimo el secarlo bien antes de meterlo en un tupper y luego guardarlo en la nevera, que será el siguiente paso que vamos a ver. Lo secamos, lo dejamos un rato que vaya empapando. Aquí ya ha pasado un ratito, lo he dejado bastante rato para que se empape bien. Y ahora nada, coger bueno, pues en este caso un tupper de estos bastante grande, en este caso es bastante grandecillo porque como os digo tampoco me cabe todo, he tenido que meterlo en varios. Lo guardaremos así, lo meteremos herméticamente y lo meteremos a la nevera. Más o menos, si lo hacéis todo bien, os puede durar perfectamente unos 7 días, hasta 10 días puede durar, el teniéndolos bien herméticos y sobre todo que estén en frío, que el brote esté en buenas temperaturas y no tendréis ningún problema, tanto para consumo humano como para vuestros animales. Lo bueno de tenerlo así es que podéis usarlo cuando vosotros queráis, si os hacéis una ensalada o unos bocadillos o lo que sea y queréis ponerle algún brote, pues ahí los tenéis. Bueno, pues aquí estáis viendo los dos, uno al lado del otro. Como os digo, este de aquí al lado lo dejaremos y veremos cómo crece, ya pondré imágenes en Instagram. Yo creo que más o menos el vídeo, la verdad que me ha costado pues casi, bueno, los 8 días que habéis visto de estar grabando. Espero que sirva de ayuda, darle a like, suscribiros y nada, y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.